Es un gusto para nosotros nuevamente tenerlos en esta transmisión en vivo que hace la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente. Primero que nada, quiero enviar el saludo cordial, afectuoso y sincero de nuestro secretario de Educación, el licenciado Alejandro Fernández Campillo, y de nuestro coordinador estatal del Servicio Profesional Docente, el profesor Héctor Hernández Silva. Agradecemos de verdad que estén en esa transmisión y el día de hoy trataremos pues un tema que ha generado bastantes preguntas en ustedes, que es la publicación de los criterios excepcionales para la asignación con cargos con funciones de dirección y de supervisión en educación básica y en educación media superior. Estos criterios ya fueron publicados por la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, la UCICAM. Para educación básica, su publicación fue el pasado 22 de julio y para educación media superior, el 20 de julio. Estaremos hablando primeramente de educación básica y estaremos cerrando esta transmisión con educación media superior. Estaremos hablando sobre precisamente cuáles van a ser los requisitos, cuáles son las consideraciones y cómo se va a operar este proceso de ocupación de vacantes de director y de supervisión. Bien, vamos a empezar. Pues para educación básica ya es un hecho que el proceso de selección para la promoción a funciones de dirección y de supervisión en educación básica está suspendido de manera definitiva. Esto significa que ya no habrá un proceso de selección, como habíamos referido anteriormente. Esto se debe a que precisamente las condiciones de la actual pandemia no lo permiten, porque precisamente no están las condiciones físicas óptimas para salvaguardar la salud y la integridad de todos los participantes. Entonces, esa es una decisión que pues se tuvo que tomar, quien la tuvo que haber tomado para poder solventar el procedimiento y que el ciclo escolar 2021 pudiera tener un buen arranque. Entonces, primero está suspendida. La aplicación de estos criterios va a tener efecto solamente durante el ciclo escolar 2020-2021, que es el ciclo que está por iniciar. Corresponde a las entidades federativas, a cada estado corresponde la debida aplicación de estos criterios. La UCICAM es la unidad facultada por la Secretaría de Educación Pública Federal para implementar este tipo de disposiciones. Y bueno, a los estados nos corresponde aplicarlos a cabalidad y verificar que su aplicación sea la correcta y que corresponda a lo que establece la ley. Pues en estos criterios, compañeros maestros, se establecen precisamente quiénes son los sujetos que pueden acceder a estas funciones de dirección y de supervisión. Pues lo maneja de manera general. Serán sujetos todo el personal con una plaza antecedente a una función de director o a una función de supervisor. Ahorita detallaremos más de qué se trata este proceso. Los maestros que decidan cubrir uno de estos espacios con una función de director, pues deberán de estar cubriendo ciertos requisitos. ¿Cuáles van a ser esos requisitos? Bien, ahorita los vamos a mencionar de manera detallada. Los criterios establecen en un primer término que podrán ser asignados con un nuevo nombramiento o una recontratación el personal que ha venido cubriendo estos espacios. Ustedes recuerdan que el ciclo escolar pasado, el 19-20, tampoco fue posible desarrollar el proceso de selección para una promoción. Entonces, todas esas plazas igualmente quedaron sujetas a ciertas disposiciones, a ciertos criterios. Entonces, ahorita se les acaba el nombramiento a todas esas personas, a esos docentes que pusieron en licencia su plaza de base para cubrir esta función de dirección. En primer término, esos criterios establecen que ellos podrán ser recontratados, obviamente de manera temporal. Algunos maestros creen o consideran que después de 6 meses, un día, como lo establece el proceso de admisión, podrá otorgársele un nombramiento definitivo a este personal. Eso no es cierto, hay que desmentirlo de manera directa. Las plazas que se asignen con funciones de dirección o de supervisión no derivarán en un nombramiento definitivo. Será un nombramiento por tiempo fijo, de manera temporal, y su vigencia será el inicio del ciclo escolar 2020-2021 y el fin del ciclo escolar 2020-2021. Ese es en primer término algo importante. Entonces, quiere decir que todas las personas que han cubierto estos espacios pueden acceder a la recontratación
Entonces, pueden solicitarlo con su autoridad inmediata, si es su derecho y si es su decisión, para que esta autoridad pueda remitir los datos para que ustedes sean recontratados. Solamente no podrán ser recontratados aquellos maestros que precisamente no deseen seguir cubriendo este espacio o que hayan tenido una nota desfavorable en este proceso, o que hayan tenido un proceso que sea meritorio de no poder cubrir esta función. Entonces, esos requisitos serán bastante importantes para que ustedes puedan desempeñar la función. Igual mencionarle, estamos en un proceso de cambio de centro de trabajo y bueno, es muy probable que algunos maestros hagan o directores hagan cambio de centro de trabajo. Entonces, esas plazas que han sido ocupadas de manera temporal fueron sujetas de los cambios de centro de trabajo. Entonces, es posible también que llegue algún director de cambio o que donde había director, pues ahora ya no haya y entonces se tendrán que suscribir a los criterios que estamos abordando en este momento. Bien, se establecieron 8 requisitos básicos para poder cubrir estos espacios, pero queremos recordarles que dentro de los enfoques de la Ley General del Sistema para la carrera de las maestras y los maestros, uno de los elementos bien importantes de reconocimiento es la antigüedad. Y bueno, es la forma de reconocer la experiencia y el trabajo que han desempeñado los docentes. Por eso también para este proceso de ocupación de estas plazas de director y de supervisor, será muy importante el número de años que tengan o la antigüedad en la función que desempeñan. ¿Cuáles van a ser esos requisitos? Pues el primero, compañeros, es que deben tener una categoría anterior a la plaza que desean ocupar. ¿Qué significa esto? Pues es revisar las líneas de promoción vertical que propiamente ha publicado la UCICAM. ¿Cuál es el enfoque de estas líneas? De manera breve y muy rápida, pues quien quiera ser director te deberá de tener una plaza de base con nombramiento definitivo de subdirector. Quien quiera ser subdirector va a tener necesariamente que tener una plaza de docente de manera definitiva. Entonces, esas son las líneas de promoción vertical establecidas por la UCICAM. Quien quiera cubrir un espacio de supervisor forzosamente deberá tener un nombramiento de base de director para poder acceder a una plaza de supervisor. Bien, dentro del tercer requisito es que pues, puedan tener una experiencia mínima. Los docentes que decidan ocupar un puesto de subdirector y en el caso de que en el servicio no haya una función de subdirector, podrán acceder directamente a una función de director. Deberán de tener al menos 4 años de experiencia en la función docente. Para el caso de los directores que deseen ocupar un espacio con una función de supervisor, pues forzosamente deberán de cumplir al menos con 5 años, 5 años de experiencia en esa función directiva. Es muy importante mencionar que deben estar en funciones. Alguien que esté en licencia o desempeñando otra función distinta a su categoría no podrá participar en esta ocupación de estas plazas con funciones de director. Uno de los requisitos también que considera en estos criterios es que todos los aspirantes a ocupar estos puestos tengan un título de licenciatura. Para el caso de los normalistas o docentes con una normal elemental, ellos podrán presentar este certificado, este título que se les ofertan las escuelas normales y que, bueno, fue antes de crear las licenciaturas y pueden ellos sí participar. Entonces, aunque no tengan el título de licenciatura, los de la normal elemental sí pueden participar en la ocupación de estos puestos. Otro de los requisitos es cubrir el perfil establecido. Uno más es contar con la compatibilidad de plazas. Las personas que tengan una doble plaza o que tengan una plaza con turno discontinuo también deberán de suscribirse a esta compatibilidad de plaza para que no haya problemas y puedan desempeñar la función. Y bueno, el más importante es no contar con una nota desfavorable en su expediente. Esto será bastante importante porque recuerden que van a desempeñar una función de director o de supervisor. ¿Qué pasa con los ATPs? Es una pregunta recurrente. Pues los ATPs de educación preescolar solo pueden acceder a una promoción como, bueno, no una promoción, sino acceder a ocupar el puesto de inspector de jardín de niños.
al igual que el ATP de primaria, que estaría ocupando un puesto de inspector de zona. Para los ATPs de preescolar indígena podrán ocupar puestos de inspector bilingüe. Para los ATPs de secundaria general y técnica podrán ocupar puestos como subdirector secretario de secundaria general o de secundaria técnica. Para el caso de educación telesecundaria, los ATPs podrán participar a ocupar puestos de director. En educación especial, los ATPs podrán participar a puestos de supervisor y en educación física también podrán aspirar a ocupar puestos de inspector. Los nombramientos, es bastante importante reiterar este asunto. Los nombramientos serán por tiempo fijo, de manera temporal, y todas las vacantes que se desocupen, que ahorita sí ya es un buen número de vacantes las que corresponden a funciones de director, pues seguirán siendo ocupadas de manera temporal y hasta el próximo proceso, que sería el proceso 21-22, es cuando se hará la selección para aspirar a estas plazas y bueno, ya se podrán otorgar de acuerdo a lo que se establece en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Entonces, el último numeral refiere que, bueno, en cuanto estos criterios sean publicados, entra en vigor y, bueno, deberán de respetarse. Entonces, estos criterios que fueron publicados el pasado 22 de julio ya norman los procesos de la ocupación de las vacantes y, bueno, ya se tendrán que realizar a fuerza de esa manera. Igual comentarles en relación a estos temas, pues sí se tienen bastantes vacantes, pero precisamente estas vacantes que no se han sido ocupadas por docentes para los puestos con funciones de dirección, pues han provocado de alguna manera que no haya una desocupación de las plazas con funciones docentes y bueno, esto ha obedecido a que también en nuestro estado tengamos un número de plazas para admisión más limitado que en los otros años. Bien, una vez que hemos agotado el tema de educación básica, entraremos de lleno a lo que se establece en educación media superior. Estos criterios, repito, fueron publicados ya el pasado 20 de julio y bueno, también ya su entrada en vigor ya determina que así deberán de cubrirse estos espacios con la finalidad de que el servicio educativo no sea interrumpido y se desarrolle de manera adecuada. Pues bien, nuevamente se menciona en el primer numeral que, bueno, son aplicables estos solamente al ciclo escolar 2020-2021. Y bueno, también se anuncia en el numeral número 2 que el proceso de selección para la asignación de puestos con funciones de dirección y de supervisión en educación media superior también está suspendido de manera definitiva. Entonces, pues este también es otro anuncio que es importante considerar. Y bueno, corresponde a nosotros como entidades nuevamente a desarrollar la aplicación de estos criterios en beneficio del servicio educativo. Y bien, ¿quiénes son los sujetos que igual serán considerados para este proceso? Pues serán los docentes con funciones docentes de dirección, entendidos como director, subdirector académico y jefe de departamento, si fuera el caso o el equivalente, y bueno, plazas con funciones de supervisión en educación media superior, que bueno, todos los aspirantes deberán cumplir también con ciertos requisitos. Y bueno, en el numeral número 5 nuevamente señala algo bien importante y se los voy a leer textual. Con la finalidad de garantizar la prestación del servicio educativo en educación media superior, las autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados podrán ampliar de manera excepcional el nombramiento del personal que esté en funciones de dirección o de supervisión y que se le acabe en este 15 de agosto el nombramiento. También, al igual que básica, podrán ser recontratados. De hecho, las bases de datos del personal que participó en los procesos de promoción o de selección de los ciclos escolares 2016 y 2019 ya las tienen los niveles educativos y están validando que, bueno, ustedes decidan continuar con estas funciones, ¿vale? Entonces, nuevamente, dicha aplicación será a partir del inicio del ciclo escolar 2020-2021 y la fecha de término, pues, será también cuando este ciclo escolar culmine. El numeral número 6 refiere que en caso de existir cargos con funciones de dirección vacantes, las autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados, pues podrán asignarlas al personal del propio plantel, lo mismo que se establece en educación básica. El personal del propio plantel es quien podrá ocupar estos puestos, obviamente en el estricto orden
de promoción vertical para que igual podamos ir verificando cuáles son las funciones que pueden anteceder. Lo que determinará nuevamente la ocupación de estos lugares será la antigüedad en el servicio educativo y el grado académico que los aspirantes de esa institución pues tengan. El nombramiento se otorgará también por tiempo fijo y bueno, repito, tendrá una vigencia de todo el ciclo escolar 2021. Para la asignación de los cargos de director y de supervisor en educación media superior, se deberá considerar lo siguiente. Quiero compartírselos de manera directa. Si el plantel cuenta con más de un subdirector académico o equivalente, se asignará al cargo vacante a quien acredite los requisitos señalados en los presentes criterios y contar con la mayor antigüedad en la función y el más alto grado académico. Repito, esos serán los determinantes para decidir quién ocupa o no un espacio. En caso de presentarse algún empate, se asignará a quien acredite mayor antigüedad en el servicio público educativo dentro del subsistema de adscripción. Aplica el mismo criterio para el caso de presentar algún empate en la asignación de un jefe de departamento académico o equivalente en el servicio de educación media superior. El séptimo menciona algo bien importante. En caso de existir cargos vacantes con funciones de supervisión, estos podrán ser asignados al personal que dentro del subsistema, región y zona económica, según corresponda, acredite el primer lugar más tiempo de experiencia en cargo de supervisión o de dirección y en segundo lugar más alto grado académico. En caso de presentarse algún empate, se asignará a quien acredite mayor antigüedad en el servicio público educativo dentro del subsistema de la adscripción. Los nombramientos que se otorgarán serán por tiempo fijo. El personal susceptible de esta asignación temporal de los cargos con funciones de dirección y de supervisión para el ciclo escolar 2020-2021 deberán de contar con los siguientes requisitos. Son un poco menos que en educación básica, pero bueno, también son muy importantes. Deberán de contar con un nombramiento definitivo en la plaza que ostenten, sea de jornada o sea de hora, semana, mes. Acreditar al menos estudios de licenciatura, contar con experiencia mínima de 4 años en la función docente y dentro del subsistema en el que está adscrito y aspire a promoverse. Cumplir con lo establecido en las reglas en materia de compatibilidad de plazas, igualmente si tienen doble turno o si la función que desempeñan tiene esta compatibilidad. No contar con una nota desfavorable en su expediente y esta debe estar debidamente fundada y motivada en su expediente. El numeral número 9 señala que el término del nombramiento por tiempo fijo de los cargos asignados bajo los supuestos de los criterios excepcionales quedarán vacantes y se sujetarán a lo que se determina en la ley, es decir, serán sujetos del proceso de promoción vertical para el ciclo escolar 2021-2022. La asignación de estos cargos de ninguna manera podrá derivar en un nombramiento definitivo y bueno, todas esas plazas deberán de garantizarse en la transparencia y que la asignación se desarrolle de acuerdo a estos criterios. Corresponde y es una responsabilidad tanto de las autoridades de educación superior, de media superior y de la coordinación, vigilar que todos los procesos se desarrollen de acuerdo a lo que se establecen en estos criterios. Y bueno, es muy importante también comentarles que pues estos criterios ya entraron en vigor desde su publicación, pero también se maneja un término bien importante que vale la pena señalar. Para educación básica se establece también que, bueno, todos los nombramientos y también para educación media superior, todos los nombramientos o asignaciones temporales que no correspondan a lo que se establece en estos criterios, pues no serán procedentes para la asignación del pago correspondiente y tampoco serán sujetos de regularización. Significa que de no respetarse y de no resolverse y aplicarse lo que se establece en estos documentos, pues no será posible que se establezca el pago correspondiente tanto para los subsistemas federalizados como para los subsistemas estatales. Entonces es muy importante que podamos todos observar el perfecto cumplimiento a estos criterios y bueno, que ustedes como docentes que nos están viendo puedan conocerlos y sobre todo organizarse con sus autoridades para poder que las escuelas puedan hacer sus colectivos para, si no hubiera un director,
determinar el proceso de acuerdo a los lineamientos y que ustedes mismos vigilen que el proceso se desarrolle de manera correcta. Entonces es muy importante también su participación para que puedan ser parte de estos procesos. Algunos maestros de repente nos dicen, híjole, es que yo no me enteré, ya cuando me enteré, pues sí quería y entonces ya se lo habían ofertado a alguien más. Recuerden que ustedes pueden ya acercarse con sus autoridades, estos criterios ya están en vigencia y por lo tanto ya podemos aplicarlos. También las autoridades de educación media superior y educación básica están enterados, ya los conocen y bueno, también ellos son parte importante de este proceso para su desarrollo. Si no hubiera otro tema, pues empezamos con el proceso de preguntas, estaremos resolviéndolas todas en cuanto ustedes nos las hagan llegar, creo que ya las tenemos aquí solicitadas. Dice Gwen, perjudica si se cubre una vacante temporal de dirección y se quiere promover al próximo ciclo. Recuerden que en la convocatoria del proceso pasado se refería a que es uno de los requisitos que estén activos en servicio y en la función al momento de participar en una promoción vertical. Sin embargo, uno de los numerales establece que las personas que ocupan estos puestos de manera temporal sí pueden participar. Entonces, seguramente estarán considerando nuevamente eso, Gwen, entonces sí no te va a afectar para nada si tú deseas cubrir este espacio. Entonces será realmente una experiencia para ti muy importante ya involucrarte en la función de dirección y cuando te toque realizar el proceso de selección, seguramente ganarás mucha experiencia y eso será muy importante para ti y para el propio servicio educativo porque la escuela, si logras ser asignada, pues tendrá una mayor experiencia de tu parte para poder dirigir y gestionar en beneficio del sector educativo y de los niños de esa escuela. Chapi Chapi dice, ¿y cuentan los años de director comisionado? Sí, porque es desempeñando la función o la experiencia. Entonces, si tú tienes esa función de director comisionado, podrá ser. Dice, porque yo tengo 6 años de director comisionado y 3 de base para poder participar como supervisora. Sí, en efecto, es la función. Tú tienes esos años de experiencia, ¿vale? Bien, Elizabeth Quintana, y para secretario escolar de media superior, las plazas de secretario escolar de media superior no están dentro del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Para ellos aplica lo referido en que podrán ser cubiertas de manera también temporal por el tiempo que dure el ciclo escolar y bueno, tendrás igual que acercarte con tus autoridades de educación media superior para solicitarlo si es tu deseo. Teresa Altamirano, qué gusto que nos escribas. Yo ya he comentado con distintas autoridades y me interesa la vacante directiva de mi escuela. Y de acuerdo con estos lineamientos, sí se me puede otorgar. La cosa es que quieran. Repetimos, finalmente también las autoridades de educación media superior y de educación básica estarán realizando lo procedente para poder verificarlo. Entonces, es muy importante que ustedes se acerquen y que todo el colectivo pueda hablar con sus autoridades para salvaguardar que se dé cumplimiento a estos criterios y que puedan obtener el beneficio la persona que cumpla con estos, que tenga mayor antigüedad, que tenga mayor preparación profesional y sobre todo también que tenga los años de experiencia que se requieren en esos criterios. Entonces, seguramente, Teresa Altamirano, tus autoridades te van a respaldar y realizarán el procedimiento. Maggie Burgos, gusto en saludarte. Para poder ser subdirector tiene que tener las horas de docente. Sí, se establece que para ser subdirector al menos debes tener 25 horas. Entonces, finalmente, dependiendo de tu subsistema, te estarán indicando el número de horas que tú requieres para poder desempeñar esa función. Entonces, en efecto, tendremos que dar cumplimiento a estos criterios y, bueno, deberás de cumplir exactamente con todos, no solamente con el número de horas, ¿vale? Para acreditar antigüedad, ¿a quién vamos a solicitar la constancia? Pues finalmente es la antigüedad en la función. Ustedes pueden ampararlo con sus nombramientos. Entonces, no necesitan constancia, sino solamente con sus nombramientos que determinan su experiencia en la función. Si desean ser directores, al menos 4 años con la función docente y si desean cubrir el espacio de supervisión de manera temporal, pues serán 5 años con la función directiva, ¿vale? Perjudica si cubre una vacante temporal de dirección, seguramente tenía que ver con la pregunta anterior, no perjudica y podrán participar en los procesos de promoción vertical, el próximo proceso. En caso de que haya una vacante de supervisor escolar, el auxiliar técnico de supervisión puede cubrirlo. Los criterios establecen que será de acuerdo a las líneas de promoción vertical. Esto es, que será un director de la zona.
Durante 12 años fui encargada de la dirección en un centro de trabajo y realicé cambio de zona y también estoy encargada de la dirección. En este nuevo plantel, ¿puedo aspirar para función de dirección? Si hubiera una plaza de director, si la institución como tal tiene un recurso con una plaza de director, puedes cubrirlo bajo este esquema. Pero si la escuela en donde tú te encuentras, Ladies, Liber, si la escuela donde tú te encuentras no tiene una categoría de director, por eso te otorgan a ti la función de director con tu plaza docente. Entonces ahí no podrías cubrir el espacio, ¿vale? Dolores Ascensión, ¿qué pasa con los directores comisionados que concursaron en evaluación del desempeño y que hasta el momento no se ha otorgado el nombramiento? Se refieren al proceso de regularización que se establecía en el 14º de la Ley General del Servicio Profesional Docente y que, bueno, la propia Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros establece que, bueno, no serán violentados ninguno de los beneficios o recursos obtenidos durante la ley anterior. Solamente que aquí estamos en un tema del recurso necesario para poder otorgar la regularización de la plaza de docente a la plaza de director. Aún no tenemos información, pero en cuanto la tengamos nos comunicamos con ustedes para poderles informar, maestra, no se preocupe. José Emilio Hernández Ortiz, las autoridades no están recontratando, seguramente porque estaban, José, a la espera de estos criterios y de estos lineamientos. Entonces, una vez que estos ya entraron en vigor, se están organizando los procesos para que ustedes puedan participar en la obtención de estas funciones. Entonces, no te preocupes, en breve tus autoridades se comunicarán con ustedes para poder desempeñar este proceso de acuerdo a estos criterios y a estos lineamientos recientemente publicados. Brenda nos dice, ¿por qué las categorías de pedagogo B, secundaria o técnica no pueden participar para ningún proceso ni participan en puestos de directores? Recuerden que, bueno, existe una estructura ocupacional tipo que, bueno, se ha venido consolidando con el paso de los años. La Secretaría de Educación Pública ha determinado el catálogo de puestos que se establecen a nivel federal. Sin embargo, el Estado de México, como parte de su autonomía y soberanía, había desarrollado un esquema educativo estatal distinto y fortalecido de lo que se establecía pues en la federación. Entonces, el Estado de México es el único estado que tiene, por ejemplo, auxiliares técnicos de supervisión, que tiene pedagogos B en secundarias técnicas, orientadores, promotores de salud, promotores de educación artística, que es un servicio que caracteriza al Estado de México y que se crearon estos servicios en fortalecimiento de la educación básica y de la educación media superior en algunos casos. Entonces, estas categorías no están aún integradas en la estructura, por lo tanto no pueden ser consideradas. Incluso si ustedes revisan las líneas de promoción vertical, pues no habla de todas las funciones. Entonces, nosotros como entidad y la propia Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros establece que las entidades federativas de cada estado podrán actualizar esta estructura. Entonces nosotros hemos hecho lo propio, estamos en espera de que la UCICAM pues haga su determinación para poderlas incluir, pero mientras no estén, aún no es posible su participación. Se debe a eso, Brenda. Saludos. Fabiola, soy docente de educación primaria con base en estos nuevos criterios. Sí, si pudiera acceder a la dirección de mi escuela, ¿perdería el pago de carrera magisterial y el K1? Esa consulta la haríamos, es muy importante porque en los otros criterios sí lo refería, en estos no lo refiere. Nos llevamos la consulta para poderlo hacer con la UCICAM y bueno, en breve nosotros les informaremos. No quisiera ser irresponsable y decirles cuál va a ser el proceso, pero bueno, mejor nos esperamos, lo consultamos. Muchas gracias, Fabiola Morales, para poderlo resolver. James dice, hola, dice, ¿dónde podemos denunciar en caso de que se entregue una plaza a quien no cumpla con los requisitos? Pues finalmente, miren, nosotros somos parte de este proceso, podrían informarnos a través de nuestra cuenta en un inbox, informarnos cuando esté pasando que no se respeten esos criterios o que no se cumplan con los requisitos, porque en efecto es muy importante que todos participemos en este proceso y dar cumplimiento a esos criterios como comunidad educativa y como comunidad escolar. Entonces, si tuvieran algún caso, háganoslo saber, obviamente serán unos datos privados para poderlo referir a la autoridad que corresponda, pero sí, en efecto, nos interesa mucho dar el apego a estos criterios y bueno, para que podamos desarrollar los procesos de acuerdo a cómo se desarrolla, que así ha sido en los últimos años aquí en el Estado de México.
agradecemos sus preguntas. Bien, vamos ahora con Michael. Si no hay docentes en una de mis escuelas, ¿puedo solicitar una vacante de la zona? Sí, o sea, recuerden que la prioridad es que sea con personal de la escuela. O sea, si hay gente que dice en la escuela, a lo mejor hay algunos profesores que trabajan doble turno y que dicen, yo la verdad no me interesa participar por un puesto de dirección ahorita, aunque me lo den temporal, porque pues resulta que yo no quiero que se me corte el pago, porque a veces también de repente hay corte de pago, pero a veces es muy breve, o sea, también es cierto, pero hay gente que dice, yo no quiero que me hagan corte de pago, yo no quiero estar yendo a la supervisora, entregar informes, yo no quiero andar revisando planeaciones, entonces dicen, yo la verdad no quiero. Y puede ser que toda la escuela de organización completa diga que no está interesada en la función. Si eso fuera, entonces ellos deberán pues informar a su autoridad educativa que nadie de los maestros de la institución desea desempeñar la función y será entonces cuando el supervisor pondrá a consideración de toda su zona si alguien está interesado en cubrir ese espacio. Entonces, solo en esas condiciones, Michael, será cuando podremos hacer este proceso, ¿vale? Después nos dice, esa es la pregunta que vamos a consultar. Dice ahora, los orientadores pueden asumir estos cargos. Recuerden que debemos respetar el tema de las líneas de promoción vertical que establece la UCICAM y bueno, será que de función docente con horas clase frente a grupo puedan aspirar al puesto de dirección. Después nos dice José Emilio, los lugares ya fueron liberados y las personas que fueron promovidas el año pasado anterior, que fueron promovidos el año anterior, les quitaron el lugar. Revisamos, si gustas, escríbenos sobre este tema, porque en efecto los espacios ahorita estaban disponibles para cambios de inscripción y de hecho los lugares que deriven de estos procesos de cambio de inscripción serán remitidos a los niveles para que pues se haga la ocupación de estas vacantes. Entonces, revisamos el tema porque no tenemos información de ninguno de los niveles que ya hayan contratado o recontratado al personal. Eso sí no ha aplicado hasta que se emitan y se dé cumplimiento a esos criterios. No te preocupes, José Emilio, pero nos das los detalles y los datos y los revisamos con mucho gusto. ¿Cuántos años de experiencia se requieren para cubrir una plaza de supervisor? Recuerden que al principio de este video decíamos que para desempeñar la función de supervisor al menos deben contar con 5 años con la función docente para educación básica. Y para educación media superior son 4 años al menos con la función docente. Bien, si no hubiera otras preguntas, pues daremos por terminada esta transmisión. Como siempre, agradecer toda su atención y bueno, que podamos seguir en contacto. En breve estaremos realizando todas las publicaciones respecto a los otros procedimientos. Entonces estén atentos a nuestras transmisiones. Nos da mucho gusto seguir participando en estos procesos de información y sobre todo continuar siendo la unidad que pueda atenderlos aquí en el Estado de México. Si tuvieran alguna otra pregunta, a favor de indicarnos ahí en el inbox. Y también recuerden que en nuestra página también pueden encontrar los teléfonos en los que les podemos atender y bueno, será un gusto para nosotros poderlos apoyar en cualquiera de sus dudas y podernos poner en contacto para algunas de las preguntas que tanto ustedes tienen. Les agradecemos como siempre y deseamos que tengan ustedes una excelente tarde. A nombre del maestro Héctor Hernández Silva agradecemos su atención y nos reiteramos a sus órdenes. Que pasen muy buena tarde. Hasta luego.